Hola, comenzamos semana y al comenzar semana siempre vamos a tratar de hablar sobre algunas cosas que no hayamos hablado y que nos permitan hacer este camino que hemos tratado de iniciar hacia nuestro centro, hacia nuestro ser. Muchas veces cuando hablo con otras personas, no necesariamente en video, sobre el viaje hacia nuestro interior, siempre pareciera un viaje que es complejo. Hemos hablado en algún momento la diferencia entre la meta y el rumbo, y aún teniendo una meta clara y teniendo también el rumbo claro, eso no quiere decir que podamos llegar a donde queremos llegar, que es hacia nuestro propio ser, porque necesitamos darle un sentido. Y darle un sentido, ¿qué significa? Significa hacer de este proceso que estoy haciendo internamente algo que trascienda lo que estoy haciendo. Porque ¿cuál sería el sentido que nosotros podemos darle al propósito de hacer lo que estamos haciendo? El sentido en este momento más importante va a ser cambiar de solamente sobrevivir a tener una buena vida. Luego, ese mismo sentido puede generarse hacia un propósito y pasar de tener una buena vida a tener una vida con propósito. Les comentaba hace un par de semanas de una entrevista que tuve con un paciente a quien le preguntaba cuáles eran sus valores y cuál es su red de creencias, y me decía que no tenía la menor idea, y es un hombre grande, empresario, que tiene un montón de cosas resueltas aparentemente, pero en su proceso de vida no ha sacado el tiempo para ver cuáles son los valores en los que se apoya para caminar, ni cuál es la red de creencias que se convirtió en la estructura sobre la cual ir con un paso firme avanzando. Entonces, dentro de estos aspectos que nosotros tenemos que tener claros para ir hacia adentro, como los valores, como la estructura que son la red de creencias, como la perspectiva, como las acciones y los recursos, que fue una de las primeras cosas que vimos. Vamos a tener también que comprender qué significan las emociones y qué significan los pensamientos. Poder comprender esto, lo que nos va a permitir a nosotros va a ser comenzar a romper el ciclo de un proceso que se da en nosotros de manera automática. Esa posibilidad de romper el ciclo lo que nos va a generar, primero que nada, es más autodeterminación. O para usar la palabra de Jorge Bucay, ser muchísimo más autodependientes. Pero ser autodependientes y ser autodeterminados quiere decir que la motivación toda va a estar en mí. Y eso es el objetivo más importante que vamos a tener como logro. ¿Por qué? Porque cuando yo comprendo que soy autodeterminado y autodependiente, dejo de poner afuera la fuerza y comienzo a poner la fuerza en mí. Comienzo a descubrir que lo que pasa afuera y que yo creía que me afectaba, en realidad lo puedo modificar en mí. Y ya ahí estoy caminando mucho más profundamente hacia mi propio ser. Y eso es darle sentido. Es importante, como decía hace un instante, comprender lo que sucede con las emociones. Las emociones son la respuesta automática a un pensamiento. Y los pensamientos también se generan automáticamente, pero porque yo escojo que se generen automáticamente. El doctor Dyer decía en un libro que fue muy conocido, o que es muy conocido, que se llama Tus zonas erróneas. En alguna parte del libro, él decía, si yo les digo a ustedes que piensen en un elefante rosado, yo les puedo decir eso, pero son ustedes los que deciden si piensan en el elefante rosado o no. Y alguna de las personas que piensa en el elefante rosado va a sentir de alguna forma que ese rosado no le gusta y que le trae o lo asocia
con otros pensamientos y otros pensamientos que lo que terminan generando es una emoción. Creo que tenemos un podcast que habla un poco de este proceso, me parece que es el del miedo. Pero este proceso donde yo pienso y luego siento es el proceso que genera todas las emociones en mí. ¿Cómo puedo interferir en mis pensamientos? Lo primero que necesito entender si quiero interferir en mis pensamientos es que tengo que desarrollar un activo observador. Esto, de paso, me va a hacer vivir más plenamente, hacerme más consciente del momento presente, estar más aquí, pero además de todo eso, me va a permitir cada día escoger lo que yo pienso y al escoger lo que yo pienso, tener más paz. Cerrábamos el trabajo del jueves, creo, o del viernes, con la posibilidad de que yo escoja lo que quiero sentir. Si yo realmente quiero cambiar mis emociones, y mis emociones son al final todo lo que está dentro de mí, que terminan reflejándose en un afuera igual a mis emociones. Si yo quiero cambiar ese proceso, hoy por hoy, lo primero que necesito cambiar es el origen, que es el pensamiento. Ya sabemos, porque lo hemos hablado durante todo este tiempo, que este pensamiento va a tener un papel tapiz atrás, muy inconsciente, que seguramente va a estar lleno de culpa y miedo. Y podemos llegar aquí para cortar esta culpa y este miedo, porque ya somos conscientes, ya lo sabemos. Ahora lo que vamos a comenzar es a interferir en este pensamiento. Para eso yo tengo que estar despierto todo el día. Tengo que estar observando cuál es la cadena que se activa para que la emoción surja. Y voy a darles un ejemplo. Tengo un paciente que es un hombre maravilloso, un hombre sensible, agradable, suave, tranquilo, pacificador, poco confrontativo. El tema es que es todo eso sin que él se dé cuenta. Y cada vez que uno le pregunta, yo hago un ejercicio que lo hice con ustedes hace algún tiempo, donde les pedía que hicieran una lista de recursos. Entonces, este ejercicio ni siquiera es mío, es de un terapeuta francés. Uno pone un montón de recursos, los recursos que ustedes consideren, no sé, capacidad de ahorrar, amigos, aceptación de la soledad, compromiso, un montón de cosas que ustedes clasifican entre 1 y 3 y les va a tirar a la luz 3 listas. La primera, si ustedes han clasificado el 1 como lo que más hay, la primera los recursos que tienen, la segunda los recursos que tienen que desarrollar pero que todavía están ahí, y la tercera los que ustedes podrían sentir que les hace falta. Pero la intención de ese trabajo es que ustedes tengan una lista, una conciencia de recursos que tienen en su valija para poder emprender un viaje y hacer uso de esos recursos. Si yo soy una persona, se me ocurre, si soy una persona con amigos, y eso es mi recurso, entonces puedo hacer cosas, puedo hablar con ellos sobre cómo me ven, cómo me perciben. Todos los recursos deberían ser utilizados para mi crecimiento personal. A este muchacho, con quien hago el ejercicio de los recursos, lo primero que me dice es, no sé, tenemos una lista como de 85, 90 recursos, y a todos les contestó, no sé, o en su defecto, 2. Cuando él me entrega el trabajo que le di de tarea hecho, le pregunto que por qué. Que quisiera escucharle decir por qué tiene en honestidad 2. Y él me dice, bueno, porque si yo soy estricto con la definición,
a veces he mentido, entonces no puedo ser, para él era al revés, para él era 3, no puedo ser 3, pero tampoco soy esa persona que constantemente está mintiendo, entonces no puedo ser 1. Por eso me puse en 2. Cuando esta actitud se repite constantemente, lo que hay es evasión. Porque yo no quiero colocarme en ninguna posición, no quiero tomar una posición frente a ninguna cosa. Y eso exactamente es lo que vamos a trabajar esta semana. Esta semana vamos a trabajar en tomar una posición, en ser consciente de que mis emociones solamente van a variar si yo tengo la constancia de trabajar con mis pensamientos. Y para trabajar con mis pensamientos, tengo que aprender a observar mis pensamientos. Observar mis pensamientos, transformar mis emociones, es una posibilidad real. No importa las circunstancias que sean, desde frente a una muerte, a una ruptura emocional, a un corazón partido, a una pérdida de empleo. Quien genera esos pensamientos soy yo. Por supuesto, muchos de esos pensamientos van a estar nutridos por programas puestos por nuestra historia, por nuestra infancia, por nuestras experiencias. Pero llega el momento en que tenemos que hacernos adultos y tomar la decisión de hacernos cargo de nuestra vida y tomar la primera decisión importante, y es decidir si queremos ser felices o no. Y si queremos ser felices, estar bien, ser prósperos, ser abundantes, todo eso comienza por una decisión. Y además de esa decisión, que es la primera, es el momento en que yo me paro y tomo una posición y digo, yo decido estar bien, decido ser feliz. Lo que sigue es la posibilidad permanente de observar mis pensamientos y comenzar, si no los puedo cambiar inmediatamente, a anotarlos, ver de dónde vienen, y así vamos a comenzar a cambiar nuestras emociones. Muchas gracias.